Bienvenidas y bienvenidos a este primer acto del curso, de este curso 25-26. Ya sabéis que casi siempre trabajamos por curso más que por años naturales, y la Asamblea de Valladolid pues quería plantear en este curso, donde vamos a tener las elecciones autonómicas, una serie de encuentros donde pudiéramos charlar de los temas que nos preocupan en esta región y también visto desde una perspectiva más amplia, con alguna persona que nos acompañe, como es el caso de hoy, que nos acompaña Billy Meyer, y luego con nuestro coordinador y candidato a presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, pues un poco en la idea de plantear estos grandes retos políticos que tenemos por delante desde nuestra perspectiva, tanto con una persona que venga a contarnos algo de una forma más amplia, como luego qué pasa en nuestro territorio con estos retos. Creemos que es una buena forma de iniciar este ciclo político, un ciclo político que sabéis que, bueno, pues que ya está en marcha claramente, que nos va a llevar a las elecciones regionales en marzo de 2025, que la situación 2026, perdón, que la situación de nuestra región es crítica en estos momentos, es crítica porque llevamos 40 años ya de gobierno del PP, estos últimos 4 años muy agravados con la coalición que hicieron con la extrema derecha, con Vox, aunque luego la rompieran, pero de facto la coalición sigue funcionando. Como vemos, ahora tienen un pequeño rifirrafe porque ya estamos prácticamente en pre-campaña, pero de hecho la coalición sigue funcionando, y eso ha supuesto que estos grandes retos que nosotros estamos planteando para nuestra región pues se están abordando desde una perspectiva que desde luego no es el apoyo ni a las clases trabajadoras, ni al medio rural, ni a las mujeres, ni a los jóvenes, ni a las personas mayores. En realidad están trabajando para el PP, para ellos y para sus amigos. Y esto es un status quo que está instalado en esta comunidad autónoma que necesitamos romper. Necesitamos romper teniendo un procurador en las Cortes que realmente plantee los problemas que tiene esta región de forma seria y contundente, que esté en el territorio y que se patee nuestro territorio, que es la comunidad autónoma, la región más extensa de Europa, y que nos permita plantear ahí también en lo institucional, pero con un pie en la calle, como nosotros y nosotras siempre hemos hecho, los problemas de la ciudadanía y los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. En esa línea os vamos a plantear un encuentro cada mes. Este mes hemos planteado este encuentro de retos geopolíticos, guerra y situación internacional. Vamos a empezar, digamos, por lo más extenso y desde luego una de las situaciones más preocupantes, y para ello, como os decía, pues tenemos un ponente de lujo que es Billy Meyer. Él ha sido diputado por Izquierda Unida durante bastante tiempo y es un buen experto en geopolítica internacional, y creíamos que era necesario, aunque vamos a hablar de nuestro territorio, pues empezar también planteando estos grandes retos geopolíticos que tienen mucho que ver con las guerras, pero también con las nuevas formas de hacer política, con qué están planteando estos nuevos políticos de la extrema derecha en muchos países del mundo. Bueno, un poco este es el panorama. En noviembre vamos a plantear un encuentro sobre los servicios públicos, sobre cómo garantizar los servicios públicos, sanidad, educación y dependencia. En diciembre vamos a hablar de blindar los derechos de las mujeres y avanzar en el feminismo. En enero vamos a hablar también de trabajo, medio ambiente y modelo productivo, y de comunicación, transporte y todo lo que tiene que ver con infraestructuras tan importantes en una región tan extensa como la nuestra, donde las infraestructuras son críticas. Y en febrero vamos a hablar de otro tema que lo vamos a ligar, que es el derecho a la vivienda y el tema de los jóvenes. En nuestro caso, totalmente crítico, porque somos una región totalmente envejecida, donde, bueno, pues solo tenemos que ver los que estamos aquí, ¿no? Los jóvenes no abundan en nuestra región porque no pueden quedarse a vivir aquí. Al final los jóvenes terminan emigrando y eso cada vez nos envejece más, y parte del problema tiene que ver con nuestro sistema productivo, pero también tiene que ver con la situación de la vivienda.
Entonces estos van a ser los temas que vamos a plantear, los iremos anunciando según lo vayamos cerrando, y yo, como coordinadora local, pues solo quiero dar las gracias a los miembros de mi asamblea que han montado todo este ciclo de conferencias, porque realmente esto fue una idea que salió en la última asamblea y ellos se han puesto a trabajar y han empezado a montar todo esto, y sale porque, bueno, pues porque los miembros de la asamblea se ponen a trabajar. Así que una vez hecha esta presentación, yo no tengo más que darle la palabra ahora a Billy Meyer, agradecerle que viene de Madrid a acompañarnos esta tarde y agradecerle que está aquí con nosotros para plantearnos algunos de estos temas que nos parecen críticos en este momento, y luego cerrará Juan un poco viendo esto cómo impacta en nuestra región y qué tiene que ver todo esto de la geopolítica internacional con nuestra región también. Así que gracias. Bueno, muchas gracias Rocío. Yo estoy aquí encantado, compañeros y compañeras, para estar con vosotros, para hacer un debate y sobre todo para apoyar a nuestro candidato, a Juan Gascón, para estas próximas elecciones, que tiene que ser una batalla electoral muy importante, donde tenemos que echar el resto para que efectivamente podamos parar a la derecha y a la ultraderecha. Bueno, me corresponde a mí efectivamente hablar del reto de geopolítica, y me voy a centrar en los temas de seguridad, en el tema de la guerra, en el tema del genocidio. Vivimos un momento histórico extraordinario y quiero compartir con vosotros una idea principal, y es que el intento de exterminar al pueblo palestino y la guerra de Ucrania supone dos constataciones incontrovertibles. La primera, el actual fracaso del sistema de seguridad occidental, basado en la OTAN y en el factor con el rearme, y el fracaso de la Unión Europea como referente internacional en la defensa de los derechos humanos y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve, y esta es la pregunta que hay que hacer, para qué sirve un sistema de seguridad en el siglo XXI que es incapaz de impedir un genocidio? ¿Para qué sirve si no prohíbe, si no evita la impunidad que estamos viviendo de todas aquellas acciones que se realizan en contra del derecho internacional, en contra de la Carta de las Naciones Unidas? La Unión Europea, como sabéis, es la principal proveedora del Estado de Israel, es decir, es actualmente cómplice de permitir el genocidio al no aplicar la cláusula democrática condicionante que exige que esa asociación comercial entre la Unión Europea e Israel se tiene que hacer sobre la base del respeto escrupuloso al derecho internacional y a los derechos humanos. No es la primera vez que la Comisión Europea, ante un caso como este, que es de genocidio, no rompe las relaciones comerciales y por lo tanto es fundamental para que ese genocidio se comita. Lo hicieron otra vez con las primaveras árabes, cuando Ben Ali, el sátrapa de Túnez, asesinaba en las calles a los tunecinos y tunecinas, o cuando Mubarak en Egipto también asesinaba a los egipcios y egipcias. Desde el Parlamento Europeo exigimos que se rompiera la asociación comercial que se mantenía con Túnez y Egipto. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo tampoco lo rompió. Por encima de los derechos humanos está el interés comercial, el interés de la acumulación de capital. Cuando en 1941, en la cárcel de la isla de Ventotene, en el Mar Tirreno, en Italia, de entre los 800 presos antifascistas que tenía Mussolini en la cárcel, hubo dos, Spinelli y Rossi, que redactaron de forma clandestina un manifiesto que se llamaría el Manifiesto por una Europa Libre y Unida, que sería la base del espíritu europeísta, la base de la construcción de la Unión Europea. Ellos reclamaban y soñaron con un proyecto federal europeo antifascista, socialista y antimilitarista. Nada que ver con el proyecto degenerado de la Unión Europea en manos de élites económicas que solo pretenden acumular capital a costa de los derechos humanos. E interesa saber en qué contexto nos movemos. En el segundo mandato del presidente Obama, en enero del 2013, hay costumbre, cuando un presidente en Estados Unidos comienza un mandato, que todas las agencias de inteligencia, la económica, de los servicios de seguridad, les entregan documentos para que el presidente tenga en cuenta
al comienzo del mandato, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, pues el Consejo Internacional Nacional le hizo entrega de un documento que se llamaba Tendencias Mundiales 2030, Nuevos Mundos Posibles. Y en ese informe se decía que por primera vez desde el siglo XV el poder de los países occidentales disminuiría frente a la subida de las nuevas potencias emergentes. Estamos hablando del 2013. Y se trata de cuando una potencia emergente desafía a una potencia dominante, se puede caer en el error de lo que se llama la trampa de Tucídides. Es decir, cuando se intente resolver esa colisión de hegemonías, en este caso Estados Unidos y China, a través de la guerra. Ya sabéis que Esparta y Atenas, esas dos hegemonías de esas dos ciudades griegas, resolvieron a través de las armas, a través de la guerra, esas luchas por la hegemonía. Pero claro, la irrupción de China como superpotencia no debe considerarse una amenaza. Y el problema es que la administración norteamericana, la anterior de Biden y esta del rey Trump, la convierten a China como una amenaza. En los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos aparece China como una amenaza a la que hay que dar una respuesta militar. Y por lo tanto nosotros y nosotras creemos que no hay que caer en la trampa de Tucídides. Es decir, cuando una potencia sobresale frente a otra potencia, lo que hay que hacer es la cooperación. Hay que buscar fórmulas de cooperación económica, de cooperación cultural y política para que efectivamente no termine en una colisión militar. En este contexto defendemos desde Izquierda Unida la construcción de una alternativa al actual sistema de seguridad occidental basado en la OTAN. Un sistema de seguridad que lo definimos como compartido, humano, desmilitarizado y democrático. Y en nuestro contexto, en el contexto de Europa, se trata de definir bien la seguridad. ¿Seguridad para la Unión Europea o seguridad para Europa? Que son dos cosas distintas. Es decir, la seguridad de Europa va desde los Urales, es decir, desde Rusia, hasta las Azores. Esa es Europa. No es una definición caprichosa, no es una definición de Izquierda Unida, es la definición de la geografía establecida. Y es aquí donde está el quid de la cuestión. Europa, formamos parte del continente euroasiático, y en ese contexto es donde se debería construir un sistema compartido de seguridad. Pero ¿por qué no se pudo avanzar en ese sistema de seguridad compartida, desde los Urales hasta las Azores? Porque a Estados Unidos no le interesaba, no le interesa. Brzezinski, que fue consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos y primer director de la Trilateral, lo teorizó. Se trataba de impedir a toda costa el poder euroasiático. Decía textualmente: todos aquellos estados potencialmente susceptibles de desafiar política y o económicamente la supremacía estadounidense son euroasiáticos. El poder euroasiático acumulado supera con creces al estadounidense. Afortunadamente para los Estados Unidos, Eurasia es demasiado grande como para ser una unidad política. Pero en plena Guerra Fría se avanzó para intentar construir una seguridad compartida entre los Urales hasta los Azores. En 1975 se firma el Acta de Helsinki, en plena Guerra Fría, con los dos bloques, Unión Soviética y Estados Unidos, y firman los dos bloques este acta para renunciar al uso de la fuerza para resolver controversias o conflictos. En 1988, Gorbachov propuso en las Naciones Unidas la desmilitarización de las relaciones internacionales. En 1989, el propio Gorbachov, en el Consejo de Europa, propuso construir la Casa Común Europea con una propuesta de desarme comenzando con las nucleares de corto alcance. Y finalmente, en 1990, a punto de la desintegración de la Unión Soviética, se aprueba la llamada Carta de París, donde, recogiendo el espíritu de Helsinki, se concretó un sistema de seguridad europeo compartido. En este contexto, y ante la unificación alemana, el canciller de entonces Helmut Kohl y el secretario de Estado norteamericano James Baker se comprometieron con Gorbachov a no ampliar la OTAN más allá de las fronteras de 1990. Pero justo al año siguiente de la Carta de París, en Roma,
la cumbre, la reunión anual de la OTAN decide todo lo contrario: impedir la seguridad compartida y ampliar la OTAN a todos los países fronterizos con Rusia. Y aquí me detengo para recoger una cita de George Kennan. George Kennan fue un diplomático del Departamento de Estado estadounidense y fue un teórico de la política de contención del comunismo. Siendo embajador de Moscú, lanzó un telegrama que llaman a nivel internacional el telegrama largo, donde teorizaba la exigencia que tenía que tener la administración norteamericana de cumplir un papel de contención del comunismo a partir de los años 45. Pues bien, este teórico de la contención del comunismo, en unas declaraciones que hizo en el New York Times en el 97 y el 98, concluía que expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa. Creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran de sus tumbas. Es decir, esta declaración de una persona teórica de la Guerra Fría, de la contención del comunismo, desde su posición entendía que ampliar la OTAN supondría una vuelta más a la Guerra Fría y exacerbaría lógicamente todo el nacionalismo ruso, como así ha sido. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es injustificable, una acción que vulnera la Carta de las Naciones Unidas, como todas las llevadas a cabo por la OTAN desde la guerra de Yugoslavia. Ya sabéis que la OTAN, por primera vez sin el mandato del Consejo de Seguridad, bombardeó Yugoslavia, contraviniendo el derecho internacional. El presidente de turno de la Asamblea General, el canciller uruguayo Perti, nada más empezar los bombardeos, hizo unas declaraciones clarísimas, y él decía que como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba el golpe de Estado internacional que estaba produciendo la OTAN en Yugoslavia. Y cuando se le preguntó al portavoz de la OTAN en Bruselas, el irlandés O'Shea, la prensa alarmada, señor O'Shea, ¿qué está pasando? ¿Cómo ustedes están bombardeando un país soberano como Yugoslavia sin el mandato explícito del Consejo de Seguridad, es decir, en contra del derecho internacional? Pues la respuesta del irlandés O'Shea fue muy pragmática. Dijo: para saber cómo sabe un pudding hay que probarlo. Es decir, ¿qué quería decir con esto? Que estaban probando a ver qué pasaba si la OTAN intervenía en un país al margen del derecho internacional. Si pasaba y no pasaba nada, pues ya sabían que podrían seguir, como así hicieron después con Irak, como con Afganistán y con Libia. Rusia hubiese invadido Ucrania si el acuerdo con Baker y con Kohl se hubiese respetado. No. Por eso la fuerza y la potencia de nuestra alternativa de seguridad compartida. ¿Sobre qué bases queremos construir esta seguridad compartida? Seguridad compartida, humana, desmilitarizada y democrática. Primero, con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que prohibía expresamente la guerra. O sea, toda la Carta de San Francisco, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el prólogo de la Carta de las Naciones Unidas, dice: queremos evitar a las próximas generaciones el flagelo de la guerra. Toda la construcción de la Carta de las Naciones Unidas va encaminada a prohibir la guerra. Segundo, nos apoyamos en el informe de Olof Palme, que se presentó en Naciones Unidas en 1986, sobre la teorización de la seguridad compartida. ¿Qué es la seguridad compartida? Es una cosa muy sencilla. Yo no puedo estar muy seguro sobre la inseguridad de mi vecino. La inseguridad de mi vecino creará problemas ante mi seguridad. Por lo tanto, lo que hay que aspirar es que todos tengamos la misma seguridad. Todos nos demos seguridad compartida, y eso nos permitirá
entre otras cosas, no aumentar los gastos militares, sino reducirlos, no aumentar el arsenal de armas, sino reducirlas, y en un marco de confianza evitar las armas de destrucción masiva, sobre todo el armamento nuclear. Además de este informe de Olof Palme, nos apoyamos en el informe que presentó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1944 sobre el concepto de seguridad humana. Decía el informe en esta fecha: hace ya demasiado tiempo que el concepto de seguridad viene siendo conformado por las posibilidades de conflictos entre los estados. Durante un tiempo demasiado largo, la seguridad se ha equiparado a la protección frente a las amenazas a las fronteras de un país. Durante un tiempo demasiado largo, los países han tratado de armarse a fin de proteger su seguridad. Actualmente, para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad respecto del delito, son estas las preocupaciones que están surgiendo en todo el mundo acerca de la seguridad humana. Y a esta seguridad es a la que hay que dar respuesta. Es decir, el hambre, la pobreza, la desnutrición, la falta de agua potable, la falta de vacunas alimentarias, la pobreza, la desigualdad, esto es lo que crea inseguridad en el mundo. Y esto no se resuelve ni con aviones, ni con tanques, ni con un rearme. Se resuelve con inversión pública a la ayuda al desarrollo. Nos basamos también en la Carta de París que hice referencia de 1990, que certificaba la necesidad de construir una seguridad común y compartida europea. ¿Sobre qué bases? Primero, la renuncia al uso de la fuerza para resolver controversias o conflictos. Segundo, el derecho de los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo el cual quieren vivir. Tercero, el derecho inherente a la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras. El fomento de la cooperación y el desarme. El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Asegurar a todas las personas las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social. El ejercicio del poder político, económico y cultural, no como forma de dominio de unos estados sobre otros estados. Y una parte muy importante en la construcción de esta alternativa a la seguridad es que las políticas de seguridad tienen que ser democráticas. Es decir, tienen que ser decididas por los parlamentos, por la soberanía nacional. Y pongo el caso nuestro, el caso español. La Directiva de Defensa Nacional es el documento más importante de nuestra seguridad. Es decir, es un documento en donde explica qué riesgos tiene España, qué fuerza hay que anteponer ante esos riesgos, y por lo tanto es el planeamiento de planeamientos. El ejército se basa en esa directiva nacional para establecer la disposición, digamos, de los tres ejércitos para poder defender ante esos riesgos. Pues bien, la competencia exclusiva de la elaboración y aprobación de ese documento es del presidente del gobierno, ni siquiera del Consejo de Ministros, no aterriza en las Cortes Generales. Por lo tanto, nosotros creemos imprescindible que esta alternativa al modelo de seguridad militarizado de la OTAN, nuestra alternativa, necesita también de ser construida desde el punto de vista democrático para que sea la representación de la soberanía nacional la encargada de decidir qué enemigos tenemos y qué fuerza hay que anteponer. Por ejemplo, la última directiva de defensa nacional establece que nuestros enemigos pueden venir del sur. Sin embargo, tenemos fuerza desplegada en los países bálticos. Si nuestro enemigo viene por el sur, ¿cómo tenemos nuestra fuerza aérea desplegada en Estonia y en Lituania? No se entiende, y no se entiende y no es democrático, porque ni siquiera respetan la directiva nacional aprobada, en este caso, por el presidente del gobierno. Y otra parte muy importante de nuestra alternativa, que además tiene una tremenda autoridad, es la necesidad de reformar democráticamente las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en el genocidio de Palestina, no ha tenido ninguna posibilidad de frenar el genocidio, a pesar que la Carta de Naciones Unidas le da todo el poder al Consejo de Seguridad
para poder desplegar una fuerza de interposición y frenar ese genocidio. Nosotros creemos que es muy importante esa reforma para que la Asamblea General de Naciones Unidas no tenga ningún veto ante sus decisiones. Y por lo tanto, la decisión última más importante de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue la aprobación de la creación del Estado palestino, eso tendría que ser llevarse a efecto ipso facto, porque es una decisión democrática de la inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y creo que hay un libro del profesor Ferrajoli, italiano, Las razones jurídicas del pacifismo, que él teoriza, y yo creo que es una buena contribución de lo que debería ser esa construcción democrática de las Naciones Unidas. Esta alternativa nuestra no procura un debate académico, que también es una necesidad que hay que construir, que hay que imponer desde la movilización del movimiento pacifista, que también tenemos que reforzar y reconstruir para su debilidad. Y por lo tanto es una obligación desde el punto de vista internacional de todas las izquierdas alternativas, políticas, sociales y culturales, para efectivamente anteponer frente al rearme, ese 5% del Producto Interior Bruto que exige el rey Trump a los europeos, para que, en fin, de todos los gastos sociales, de escuelas, de colegios, etcétera, sanidad, etcétera, lo empleemos en ese aumento del gasto militar, pues vaya directamente a lo que es importante, que es, primero, la protección social de nuestras pensiones, de nuestro sistema social, y también a la ayuda al desarrollo. Por lo tanto, creemos que es muy importante que nuestra alternativa no quede en un laboratorio, sino que forme parte, y nuestro candidato tendrá que defenderlo, espero, en la necesidad de, frente a la guerra, presentar una alternativa completa de lo que significa la seguridad. Tenemos otro factor muy importante, que es la irrupción de la ultraderecha. Es decir, lo que está haciendo el rey Trump en Estados Unidos, que afortunadamente empieza a haber una gran respuesta ciudadana en Estados Unidos, es la antesala de la aparición del refuerzo de toda la ultraderecha en el mundo. Y en la Unión Europea y en España estamos sufriendo ya lo que significa esta involución, una involución hacia atrás, para poner en cuestión todos los derechos sociales que hemos defendido, que hemos conquistado a partir del año 77. Y yo quería hacer un comentario final, para no extenderme, para que podamos tener un debate, ya me estoy pasando, sobre el mal llamado plan de paz del presidente Trump de Gaza. Digo mal llamado plan de paz porque no es un plan de paz. Es una imposición al pueblo palestino sin posibilidad de negociación, además que ha tenido la virtualidad, efectivamente, de hacer un intercambio de rehenes y presos palestinos, pero ya se está poniendo otra vez en cuestión porque Netanyahu está volviendo a bombardear Gaza. Pero nosotros sí creemos que es importante construir un verdadero plan de paz, y se tendría que dar sobre las siguientes características. Por supuesto, cualquier plan de paz que quiera ser un plan de paz duradero se tiene que dar sobre la base de la construcción de dos estados, el que ya existe, el Estado de Israel y el Estado palestino. Hay que caracterizar al pueblo palestino como un pueblo desposeído, pendiente de su descolonización y de su autodeterminación, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas de 1974 y de 1963. Es decir, Palestina es un territorio pendiente de descolonización, como el Sáhara Occidental pendiente de descolonización. Y por lo tanto son los palestinos los que se tienen que autodeterminar con todas las garantías jurídicas que les da el derecho internacional. Segundo, hay que reconocer y condenar el apartheid que sufre el pueblo palestino en los territorios ocupados ilegalmente por Israel. Tercero, hay que colaborar en la causa abierta por la Corte Penal Internacional para investigar y depurar las responsabilidades penales por presunto delito de genocidio, poniendo a disposición de la justicia a Netanyahu y al ministro Galán. Cuarto,
Deberán ser las organizaciones palestinas las que libremente decidan sus fórmulas de autogobierno en todos sus territorios, incluida Gaza, sin imposiciones y sin intromisiones. Quinto, corresponde a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad la interposición de fuerza para garantizar un alto el fuego permanente y la supervisión de la retirada completa del ejército israelí. Es una broma de mal gusto de que el rey Trump pretende interponer una fuerza norteamericana, es decir, uno de los responsables del genocidio no puede convertirse en un garante de que las fuerzas de Israel se retiren. En sexto lugar, poner fin a la política de asentamientos en Cisjordania, devolver al pueblo palestino las propiedades incautadas y proceder a la retirada de todos los colonos israelíes. Garantizar la ayuda humanitaria suspendida en Gaza a través de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada, abriendo todos los cauces fronterizos. Y dar pasos con garantías para cumplir la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 12 de septiembre de este año, por 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, que llama a concretar pasos específicos e irreversibles a la solución de los dos estados. Si no se dan estas condiciones, es decir, si el plan no cumple sobre la base de estas condiciones de la creación del Estado palestino, no será un plan de paz, será una imposición del rey Trump con los amigos de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, que sigue sin romper el acuerdo de asociación con el Estado de Israel. Por lo tanto, compañeros y compañeras, para no pasarme más, son 25 minutos, ya está bien, en fin, pretendía daros argumentación, que creo que es muy importante para que tengamos todos, primero, información, segundo, capacidad de participar en la construcción de esta alternativa al rearme, a la OTAN y a la guerra. Muchas gracias. A ver cómo me apaño. Me decía a Rocío que ya he imprimido la letra pequeña y no veo lo que... No es que no entienda mi letra, es que no veo lo que he escrito. Entonces, a ver, primero a mí se me ocurría como hacer también una introducción, ¿no?, de cuáles son las características que tiene el orden mundial, ¿no?, o cómo se está gestionando todo, incluso hacer un cierto paralelismo con lo que tanto la derecha como la extrema derecha han hecho en Castilla y León, ¿no? Un poco, digamos, pues me he tomado un poco esa licencia, ¿no? Porque en primer lugar, como los tres rasgos, ¿no?, que analiza, ¿no?, cojo un articulillo de Santiago Álvarez, que conocéis muchos aquí, ¿no? Santiago Álvarez, que es compañero de aquí de Izquierda Unida de Valladolid, aunque trabaja en Madrid en la FUGEN, como sabéis. Dice, en primer lugar, dice, se caracteriza por la rudeza y el abandono de la diplomacia y el cumplimiento de las normas, ¿no? Y habla de las instituciones como el Tribunal Penal Internacional o la Organización Mundial de la Salud. Y yo aquí planteaba, por ejemplo, lo que pasó con el diálogo social, ¿no? De repente el diálogo social era algo que estaba asumido por la propia derecha y llega Vox al gobierno y de un carpetazo pues se carga el diálogo social, se carga algunas de las cosas que estaban funcionando en Castilla y León, ¿no? Quiere decir que podíamos ser críticos o podíamos plantearlo, pero de repente aquello que puede generar cierta contradicción porque conseguía ciertos avances, ¿no? Pues esto que llaman de que todo lo que sea así tenue, pues se lo cargan, ¿no? Todas las relaciones tienen que ser directamente con decisiones drásticas, ¿no? y con poca educación, ¿no? Que me parece que es otra de las características que también tiene ese planteamiento, ¿no? Luego hay otra cosa, yo sabéis que vengo del mundo cristiano y tengo una referencia que era muy interesante, creo que era de John Sobrino o de Pedro Casaldáliga, ahí tengo la duda, que hablaba de la espiritualidad del antiimperialismo, ¿no? Y creo que con Trump, ¿no?, pero también en la dinámica en la que estamos ahora mismo, se ha recuperado un poco esa dinámica imperialista en la que el imperio decide y los demás obedecen, que probablemente era así antes, ¿no?, pero como que se guardaba un poco más las formas. Yo creo que ahí antes había otras formas, ¿no?, que eran como más cuidadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese imperialismo globalizado, que es el progreso a una geopolítica anterior, ¿no? Y habla de un tercer rasgo
que sería la alianza entre el poder político y el poder tecnológico, ¿no? Y sobre todo el poder tecnológico muy vinculado al tema del mundo digital, ¿no? De qué manera estas 5 grandes empresas de las que habla Shoshana Zuboff tiene un libro que se llama Capitalismo de Vigilancia, que es un tocho bastante gordo, que habla un poco de las 5 multinacionales que manejan el mundo de las grandes tecnologías. Porque ahora la guerra ya no es la guerra, ahora la guerra es un jueguecito, ¿no? El otro día planteaban un documental en la tele donde salían los ucranianos con los drones, ¿no? Y claro, uno de los problemas que tienen es el tema de dónde cargaban, ¿no?, las baterías para el dron y para la propia máquina para gestionarlo, ¿no? Que se ha convertido la guerra ya no en un matarse unos a otros uno delante del otro, sino en un jueguecito donde tú lo manejas todo de manera telemática, y como la tecnología también ha entrado ahí a funcionar de manera muy fuerte con ese planteamiento. Y una cosa que no ha planteado, pero que yo sí que planteo, porque digamos me aparece más en mi conocimiento porque yo soy profesor de informática, de todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo les pongo como 2 ejemplos a mis chavales con respecto al tema de la inteligencia artificial. Una es un ejemplo de cómo funciona, pero bueno, que lo podíamos extralimitar a cómo hacer la analogía con el tema de la guerra, ¿no? Había un chaval, un informático, que utilizaba una cosa que se llama psicología inversa, pero que en ingeniería también existe, que es la ingeniería inversa, y entonces le preguntaba a ChatGPT, que conocéis, que es una inteligencia artificial, le preguntaba que cuáles eran las páginas desde las que te podías descargar películas de manera ilegal. Entonces ChatGPT te decía, no te puede decir las páginas de las que te puedes descargar tecnología ilegal, y entonces él le preguntaba, dice, bueno, pues si no me lo puedes decir, dime cuáles son las páginas a las que no tengo que acceder para descargarme tecnología ilegal. Entonces, lo que hacía la inteligencia artificial era, le daba una relación de todas las páginas a las que no tenía que entrar. ¿Vale? Claro, ¿qué pasó? Eso lo documentó, lo puso hace 2 años, tampoco es relativamente reciente, lo documentó y luego eso se corrigió. Porque al final creemos que la inteligencia artificial es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia que está programada por humanos, ¿no? Y en ese sentido me parece que también es relevante. Y la otra es una discusión, ¿no?, que digo también hay que hacer la analogía, pero es una discusión con Grok, que es la inteligencia que tiene Twitter, lo que se llama ahora X, ¿vale? Grok decía que había una fotografía que era igual que otra fotografía, y cualquier ojo humano veía que las 2 fotografías eran distintas, pero Grok estaba argumentando que las 2 fotografías, y al final la inteligencia artificial de X decía, no, es verdad, la foto que tú dices no es la misma que yo decía, después de haber estado argumentando que era la misma imagen, y algo, insisto, que a simple vista se veían que eran 2 imágenes distintas, ¿no? Y esto llevémoslo al mundo de la guerra y al mundo de que la inteligencia artificial sea la que tome las decisiones que ahora mismo toman las personas, ¿no? O las personas en combinación con la propia tecnología, ¿no? Y cómo esta transición digital también nos está llevando a todo esto. Bueno, las empresas son Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, ¿vale? Esas son las empresas fundamentales con Microsoft. Juan Vicente Herrera, ¿no?, el expresidente de la Junta de Castilla y León, antes de las elecciones del año, no sé si eran las del 2015 o las anteriores, firmó un contrato de exclusividad con Microsoft, ¿no?, para durante 5 años tener todos tenemos ese contrato de exclusividad, y todos los datos de todos los centros públicos de enseñanza, pero también de determinados ámbitos, estaban gestionados por esa gran empresa, lo cual está relativamente mal, ¿vale?, porque al final controlan todos los datos que nosotros utilizamos, o sea, todos los correos electrónicos, todo el trabajo que hay de manera tecnológica, ¿no? Y ahí entramos en una cosa que ya hilaría con la siguiente parte, que es la parte de los servicios públicos, y cómo también los servicios públicos se están derivando hacia que las plataformas de educación sean las que enseñen, la parte de sanidad también digitalizarlo todo, y entonces nos metemos en otra, pero eso ya lo dejamos para el próximo día, ¿no? Me parece que esa es una parte relevante de que no consideremos la guerra como un juego, ¿no? Y luego es verdad que las empresas, digamos, cada vez son más poderosas y en realidad cada vez tienen como menos regulación, ¿no? Porque es verdad que se oye mucho que la Unión Europea le pone sanciones, no sé qué, pero al final esas sanciones pues acaban haciendo noticias cuando ponen la sanción, pero luego muchas veces, como pasa en el Ayuntamiento seguramente de Valladolid, se acaban guardando en el cajón, ¿no? Esto que llaman las Big Tech. Hay una cosa que no ha planteado que me parece también muy interesante con respecto a lo actual, que es la
la colaboración está, bueno, primero una competencia, ¿no?, entre la China popular, ¿no?, y Estados Unidos, o el capitalismo corporativo, y otro, digamos, más de Estado, o como lo podamos llamar, ¿no?, otro modelo distinto, ¿no?, pero en competencia, ¿no?, en realidad todo está en competencia con respecto a eso, ¿no? Los planes de rearme responden a la lógica belicista, pero también hay una conexión entre la industria armamentística, ¿no?, y la fuente lucrativa de negocios planteada en este nuevo keynesianismo militar, ¿no?, que se quiere plantear, ¿no? Luego me aparecían ahí como determinadas historias, porque claro, como era retos geopolíticos, guerra y situación internacional, y en la situación internacional aparecía una cosa que también nos afecta a nosotros como Castilla y León, que es, primero, que cada vez somos más gente, esto no nos afecta a nosotros tanto, pero cada vez la gente es más mayor, y eso pasa también en determinados ámbitos, no en África, pero en otros países sí, también es esa como una circunstancia que se produce, ¿no? Entonces esos cambios demográficos también reconfiguran un poco la composición social, reconfiguran las prioridades políticas y las prioridades económicas que tienen los gobiernos, ¿no? El tema del sistema de salud, la educación, el trabajo, la protección social, etcétera, ¿no? Y aquí me salía como un ejemplo de una cosa que discutíamos, bueno, no discutíamos, pero debatíamos en el grupo que tenemos de Izquierda Unida de los cargos públicos de Castilla y León. Había gente con respecto a la huelga de Palestina que planteaba como que era mejor hacer la huelga que hacer el paro de las 2 horas, ¿vale? Yo hice el paro de las 2 horas, no porque sea mi sindicato, no porque fuera Comisiones Obreras que lo planteara, que también, sino porque yo decidí hacer una asamblea en mi centro y hablarlo con mucha gente, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando hay una relación de este tipo, una toma de decisión con respecto a Palestina, que me parece un tema muy relevante, ¿no? Pero es verdad que es tan relevante ahora como lo era hace un par de meses, ¿no? Y hace un par de meses, o hace 3 meses, ¿no?, había mucha menos gente en la movilización. Yo creo que eso también forma parte, ¿no?, de una dinámica en la que se ha entrado, ¿no?, en ver como algo que desde el punto de vista social, ¿no?, no era muy importante, pues hemos hecho o hemos conseguido a través de la movilización que sea más importante, ¿no? Y entonces me parecía más importante hacer ¿no?, y atacar una cosa que es el individualismo, ¿no?, y las decisiones estas, que incluso a veces en la huelga se toma una decisión. Hay gente que hace huelga y no dice que hace huelga. No quiero decir a la empresa, me refiero a que no habla con el resto de compañeros y compañeras, porque hemos llevado a ese modelo en el que pues tú tomas tus decisiones y tus decisiones son las que son, independientemente de que la mayoría en los centros públicos no hace huelga, que eso también lo somos conscientes de ello, ¿no? Y entonces, bueno, había como algunas cosas al margen de este planteamiento de como temas más relacionados con lo que planteamos también en el propio programa electoral que estamos realizando, y aprovecho para la cuñita de que el sábado tuvimos una jornada programática y que sé que en la asamblea local habéis trabajado ya el tema, pero bueno, que vamos a seguir recogiendo los planteamientos para hacer un programa político que sea pues lo más rico posible, y luego cuando eso pues lo debatiremos también con los sindicatos, con los movimientos sociales y con la calle para confrontar y establecer ese programa político como un programa para las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Y aparecía lo de como ni un euro para el rearme, ni un euro para la guerra. Es verdad que aquí a veces planteamos un poco en términos maximalistas, pero lo hablábamos antes también, ¿no?, de que la posición de algunos, ¿no?, que están ahora, parece que fueran que están planteando desde fuera, pues plantean que desaparezca el ejército, ¿no?, determinadas cosas, ¿no? Hace unos meses, si recordáis, en Cerro Muriano hubo un accidente donde murieron 2 militares, o no recuerdo ahora si murieron 2 militares o murió uno y uno estaba malherido y tal, ¿no? Y entonces yo planteo también, ¿no?, la necesidad de que las propias Fuerzas Armadas tengan pues una organización, ¿no?, a nivel de derechos y tal, porque en realidad lo que ahí pasaba era un maltrato de los mandos, ¿no?, y además encubierto por la propia estructura del ejército, que me parece un tema también suficientemente grave, ¿no?, en ese sentido de a veces buscar, digamos, también los 3 pies en gato. Es verdad que somos antimilitaristas, pero eso no quita que mientras haya un ejército, las condiciones de la gente que está en el ejército tengan que ser lo más dignas posibles, y desde luego no al capricho de quienes sean los mandos. Esto lo dice alguien que no ha hecho el servicio militar siquiera, ¿no?, pero creo que eso tiene que ser así, ¿no?
Luego un planteamiento que sí que es nuestro, porque sabéis, y además está en la cartelería de Valladolid, hemos contratado algunas vallas que dice, unas que decían Castilla y León tierra de acogida, que decíamos que nuestra comunidad está envejecida y pierde población y creemos que podemos acoger a la población que quiera venir a vivir aquí, y el otro cartel que dice que apostamos por la paz como método de la resolución de conflictos, y que entrar en esta estrategia del rearme es una estrategia que es negativa, porque al final el rearme conlleva el tener armas, ¿no? Alguien también que viene de una ciudad donde tenemos una fábrica de armas de Namo, con más de 200 personas trabajando en varios turnos para eso, pero es verdad que eso también lo planteamos a la propia fábrica de armas, ¿no? Quiere decir que por nosotros que hicieran dulces como hacen las monjas y que siguieran trabajando, ¿no? Porque al final uno no trabaja donde quiere, sino que trabaja donde puede, ¿no? Desarrolla su trabajo donde puede hacerlo, ¿no? Y el capitalismo provoca desigualdad y miseria a escala planetaria. Yo creo que cualquier acontecimiento en cualquier rincón del planeta nos tiene que afectar. Tuvimos este sábado esta misma discusión, porque es verdad que nosotros empezábamos el punto 1 del programa diciendo que no a la guerra y que no al rearme, y que tenemos que hablar de eso, ¿no? Porque es verdad que la gente ve lo próximo, pero que para nosotros lo próximo es eso también, porque la gente que proteste por la sanidad tiene que saber que si hay rearme, la sanidad se va a ver precarizada. La gente que proteste por la educación pública tiene que saber que si hay un rearme, la educación pública se va a ver también afectada, ¿no? Y todo eso, estamos en unas condiciones como para luchar para que eso sea posible y para que no entremos en una dinámica en la que nosotros y nosotras no tenemos nada que ganar. Y esto enlaza con lo que decía Billy, ¿no? De que al final nuestra seguridad, nuestro modelo de seguridad no significa armas, sino significa garantizar la vida, una vida digna, la habitabilidad, el trabajo, la vivienda digna y en ese sentido, y los servicios públicos gratuitos, ¿no? y universales en el caso de la educación y la sanidad, ¿vale? Yo creo que también el órgano responsable de estas políticas, ¿no? Puede, dice, supervisar e impulsar la coherencia de las políticas, siempre bajo el enfoque de derechos humanos. Aquí me planteaba siempre, ¿no? Que cuando hablamos de derechos humanos no nos entendemos, ¿no? Con algunos de los partidos políticos que hay ahora mismo en el arco parlamentario, incluso algunos que antes estaban, ahora no nos entendemos. Antes yo estuve de concejal en el Ayuntamiento de Palencia y hubo muchas declaraciones institucionales con respecto a problemáticas como el genocidio en Palestina, que ahora, por lo que sea, el Partido Popular pues está, digamos, condicionado por la extrema derecha y no quiere, pero en esos tiempos que hubo también determinadas guerras y no había problema porque salieran declaraciones institucionales con respecto a eso, ¿no? Yo creo que eso hay que poner los derechos humanos encima de la mesa y hay que saber, ¿no? Independientemente de la ideología del partido, yo creo que la democracia también consta de cómo somos capaces de llegar a acuerdos con quienes opinan distintos para gestionar la posición política de la institución en ese caso, ¿no? Bueno, esto ya lo he comentado, así que esto me lo salto. Hay una parte que me parece también relevante con respecto al tema del Sáhara Occidental. Aquí nos vamos también al sábado, que sabéis que el Frente Polisario organizó este sábado digamos, una protesta, ¿no? Por el 50 aniversario de la ocupación del Sáhara Occidental, una cosa que para nosotros es una deuda histórica con el Polisario y con los saharauis, ¿no? De cómo se ha gestionado todo esto, con la crítica también al Partido Socialista y sobre todo a Pedro Sánchez por ese cambio de posición que no se entiende ni siquiera por las propias bases del Partido Socialista, que algunas están muy próximas al movimiento saharaui. Yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Con respecto al tema de Palestina, se me ocurría, no sé si recordáis, la posición del subdelegado y del delegado de gobierno antes de que se celebrara la vuelta en Valladolid, que estaban preocupados por los altercados y dijeron que iba a haber sanciones y que la gente no sé qué, pues un poco en el alma esta, ¿no? De que de repente se para en Madrid y sale el delegado del gobierno de Madrid. Digo, parece que el delegado del gobierno de Madrid y el de Castilla y León no sean del mismo partido. Y sí, son del mismo partido, lo que pasa es que las posiciones están cambiando dentro del Partido Socialista también, lógicamente, y eso lo hace la calle y lo hace la movilización y lo hace que seamos capaces, ¿no? de articularla y de conjugar, ¿no? Entre quienes somos distintos, ¿no? Aquí organizamos muchas de las reuniones, ¿no? de las plataformas
que nos movilizamos. Cuando vino Manu Pineda nos reunimos con la plataforma, ¿no?, de apoyo y solidaridad con Palestina. Creo que es relevante, ¿no?, poner sobre la mesa el trabajo que se hace en las plataformas, intentar ser respetuosos también, ¿no?, dentro de lo posible, ¿no?, porque las plataformas son las que organizan y nosotros y nosotras, ¿no?, como partidos que estamos dentro de la plataforma, quienes apoyamos esa movilización. Tuvimos otro debate interesante, ¿no?, por el tema de la migración, que también obedece un poco a la situación, ¿no?, a un reto, ¿no?, en ese sentido de si no somos capaces de articular un mundo que sea mejor, pues al final es lógico que quienes están viviendo tan mal, ¿no?, porque en sus países haya guerra o porque en sus países tengan problemas climáticos, lo que está empezando a haber, y yo creo que también es un reto que tenemos a nivel internacional, ¿no?, cómo somos capaces de responder de manera acogedora, ¿no?, a las personas que vienen y poniendo sobre la mesa lo de los derechos humanos, ¿no?, y en ese sentido me parece que es un tema también muy, muy relevante. Se me ocurría también, ¿no?, que sería interesante lo de la cooperación al desarrollo y que la Junta de Castilla y León se comprometiera a utilizar la cooperación al desarrollo como una fórmula, lo que decía también Billy antes, de cómo somos capaces de articular, pues eso, cooperar al desarrollo, ¿no?, que es lo que dice la propia palabra. No como el USAID, ¿no?, el USAID que se ha cargado Trump, ¿no?, pero que en realidad también funcionaba de alguna manera como forma de condicionar, ¿no?, a los países que estaban en desarrollo para que fueran las propias empresas norteamericanas, ¿no? Pero insisto, las decisiones blanditas no, todos tienen que ser decisiones duras, entonces nos cargamos la cooperación al desarrollo. Ya no hay una crítica a cómo se hace esa cooperación al desarrollo, sino que directamente nos cargamos todo eso, ¿no? Bueno, si viendo los vídeos que hace, que al final parece más un niño que una persona adulta, ¿no?, la que está gestionando toda esta política, pero es verdad que el niño tiene el poder, ¿no? Con el viaje al Sáhara Occidental sí que quiero recordar también que vino de Ciudadanos, cuando hicimos un viaje, cuando estaba José Rabión de procurador en Cortes, vino también una diputada del Partido Popular, quiero decir que había gente, estaba Luis Tudanca también, o sea, era como todo el hemiciclo, ¿no?, pues planteando esa historia, ¿no? Y me parece que se pierda eso es una cosa negativa en términos democráticos, ¿no? Digo, por la significación que tiene para nosotros como gente de izquierdas, pero también, ¿no?, de España, como que les hemos abandonado y que no hemos hecho los deberes que nos correspondían, ¿no? En la parte del apoyo a los derechos humanos, ¿no?, creo que ahí se puede trabajar casi todo, prácticamente casi todo, digo desde la Junta de Castilla y León, porque lleva mucho tiempo gobernada por el Partido Popular, pero es que en la última ya ha sido el condicionante de la extrema derecha el que ha tomado algunas de esas decisiones, ¿no?, algunas que afectan mucho al ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y se hablaba que los derechos LGTBI, ¿no?, la comisión que había de derechos LGTBI en el Parlamento Autonómico del País Valencia se iba a eliminar, ¿no?, y que van a hacer la de familia y no sé qué. Bueno, pues todas estas decisiones que están muy orientadas ahí. Pongo un ejemplo también de mi centro de trabajo. Nosotros pedimos la realización de una jornada sobre Palestina y se nos denegó la realización de un acto en solidaridad con Palestina. Yo trabajo en un centro integrado de formación profesional, pero para que sepamos también la dinámica esta de Madrid, decimos, Madrid y tal, bueno, pues Madrid, pero cuidado con la Junta de Castilla y León, y yo no me creo que eso sea solo tarea de inspección, creo que ahí las direcciones provinciales también tienen que decir con su condicionamiento, ¿no? Y al final parece que si hablas sobre Palestina eres de izquierdas, y hubo un tiempo en el que hablar de Palestina era tener humanidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es en el que nosotras y nosotros planteamos ese reto, ¿no?, de que lo de Palestina se hable, y que se hable cuanto más mejor para ver si somos capaces de terminar con el genocidio, ¿no? Luego hay otro debate, ¿no? Nosotros en nuestro centro de formación profesional viene el ejército, ¿no? Pues bueno, viene el ejército, y yo lo que planteo, el ejército tiene sus propios ciclos formativos para los militares, ¿no? Entonces no tiene sentido que el ejército venga a hacer propaganda del ejército a los centros públicos, ¿no? Y eso se hace desde la Junta de Castilla y León, porque al final es como que se autoriza, cuando hablamos de formación profesional, que se hable también de la formación profesional en el ejército, ¿no? Yo creo que en la promoción para la paz, pues teníamos que ver cómo tener espacios libres de las instalaciones militares dentro de lo civil, ¿no?
Bueno, y teníamos otra que era no facilitar el uso de instalaciones o ferias para la promoción de la industria militar, pues me parece que también es algo relevante. Pasar a formar parte de redes que a nivel nacional e internacional fomenten la paz, ¿vale? Hay una interparlamentaria con el tema saharaui, o sea, hay determinados ámbitos que dependen casi más de los procuradores de turno, que quieran o no quieran estar, que no de la propia, que haya un impulso de la Junta de Castilla y León en que esa institución como tal trabaje dentro de esa dinámica de paz y de derechos humanos, ¿no? Y bueno, ya yo creo que más o menos he planteado lo que quería, tengo alguna cosilla más, pero bueno, yo creo que podemos abrirlo al debate para ver qué es lo que queremos comentar, y con respecto a lo que planteéis, pues vemos a ver cómo hacerlo. Nada, muchas gracias. Pues si os parece, tenemos 20 minutos por lo menos para abrir un turno de palabra y de debate y aprovechar este espacio, así que adelante. Venga, Se te escucha bien, creo. No, si no hay online, no, se está grabando porque vale. Luego lo vamos a subir. Vale, muchas gracias a los dos, a los tres, por las aportaciones. Yo me he quedado con la aportación de Willy Meyer, me ha parecido interesante como punto de partida para fundamentar todo lo demás, la teoría de la seguridad compartida. La seguridad compartida, es decir, o sea, todos tenemos que estar bien y entonces no vamos a ser amenaza para nadie, porque a veces la amenaza viene de esa desigualdad que puede acabar en que haya una agresividad o una culpabilización del vecino de los problemas que tengo yo, ¿no? Entonces me parece a mí que desde lo que podemos trabajar desde la comunidad es todo lo pedagógico que se pueda hacer en cuanto a que esto es, que puede parecer utópico, puede parecer que se opone directamente al tema del ejército, como decir, no, mañana mismo hacemos fuera el ejército, que vamos a ser todos aquí muy amiguetes, ¿no? Yo creo, pero que sí que es importante que se profundice en eso. Todo lo que sea desigualdad, todo lo que sea algo que nos diferencie, nos interesa solucionarlo. Me acuerdo una intervención que decía el gran Wyoming que él estaba muy satisfecho de vivir en un país donde se estaba solucionando las desigualdades sociales que le permitía a él ir seguro por la calle. Dice, si estás en un país donde el otro no tiene nada que perder ya porque está tirado por el suelo, por todo el desarraigo social que puede haber, le va a importar tres narices llevarse por delante a quien haga falta, ¿no? Y él decía eso, ¿no? Que como todo lo que se avance en España en cuanto a igualdad, a derechos universales y todo eso, va a favorecer una seguridad interior. Y la seguridad internacional a mí me ha parecido fenomenal, o sea, que decir que tenemos que trabajar mucho en esa línea de que cuando se habla de ayuda al desarrollo no es una donación, no es algo de caridad, de decir es que somos muy solidarios y tal, no, estamos trabajando también, aunque esté mal el decirlo, ¿no? Pero es que es una solidaridad no interesada, sino una solidaridad extendida, ¿no? Es decir, cómo extendemos y que esa solidaridad te valga a ti porque también me vale a mí también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y como dentro de la legislación de Castilla y León pues no existen demasiados elementos de política internacional o de posicionamiento internacional porque no es competencia, sí que hay toda una competencia en educación, en trabajo social y todo esto, que yo creo que tenía que ir orientado a dar carta de naturaleza a esa teoría de la seguridad compartida, ¿no? Dos palabras, hacemos 2 o 3 y así. ¿Sí? Buenas tardes. Yo quería preguntar a Will Meyer sobre el concepto de oportunidades para la paz que desarrollaste en una conferencia que fue transmitida, que tuvisteis con varios compañeros de Izquierda Unida, y yo en aquel momento me pareció unas aportaciones como muy interesantes
que hoy las he echado en falta en tu exposición, magnífica, pero me gustaría, si puedes, recordarnos el concepto y qué cosas en concreto se pueden hacer para dar estas oportunidades a la paz. ¿Alguna pregunta más? ¿O hacemos una ronda con estas dos? Venga, hacemos una ronda con estas dos. ¿Sí? Adelante, sí. Bueno, yo creo que efectivamente la seguridad compartida no solamente se debe aplicar al sistema de seguridad, sino que debe formar parte de darnos seguridad en los estados democráticos desarrollados para que efectivamente se lleven a cabo políticas que impidan la desigualdad extrema. Todos los conflictos nacen a partir de una desigualdad extrema. En los ámbitos entre estados, pues si uno está más organizado, más militarizado que otro, el otro procurará tener más armas para estar al nivel del otro. Es decir, es la dialéctica del rearme que es infinita. Y por lo tanto yo creo que sí, que efectivamente es muy importante. Yo quería hacer un pequeño inciso a algo que ha planteado Juan, que es muy importante, y es que este sistema alternativo de seguridad plantea que mientras los ejércitos existan, los ejércitos tienen que jugar un papel para que formen parte de la alternativa. Esto puede parecer algo extraño, pero igual que la construcción del socialismo al que aspiramos en España debe de contar con una parte del ejército y con una parte de la fuerza de seguridad, el ejército tiene también, una parte del ejército tiene que sumarse desde el punto de vista profesional a la construcción de esta alternativa. Y hay gente del ejército democrática y hay gente del ejército comprometida con la paz. Yo siempre pongo un ejemplo, nada más terminar la guerra civil de Yugoslavia, ese conflicto que nunca se debió de producir. Yo fui parte de una observación electoral en la ciudad de Mostar, en la ciudad fronteriza entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Eran las primeras elecciones. Imaginaros que en España, después de la guerra, el 39, hubiera unas elecciones. El ambiente, imaginaos cómo era, ¿no? Bueno, pues en una cena que tuvimos con el destacamento español, destacado en Mostar, un ingeniero muy joven, un comandante de ingenieros, ya cuando estábamos terminando la cena, se dirigió a los diputados que estábamos allí y nos increpó, porque él tenía el cometido de desminar, o sea, levantar todas las minas antipersonales, levantarlas para que efectivamente limpiar toda la zona de minas. Y había minas que los croatas lo ponían en forma de juguetes. Es decir, dirigido no a los adolescentes, sino a los niños. Entonces nos increpó, diciendo, ¿hasta cuándo vais a esperar a sacar un tratado internacional para prohibir las minas antipersonas? Y nos lo decía un comandante de ingeniero. Y efectivamente yo me di cuenta que dentro del ejército, que son profesionales formados, ingenieros, etc., hay gente que sí está apostando por la paz. Y no es una incongruencia, es una minoría, pero existe. Y por esa minoría hay que contar con ella. Y por lo tanto, en fin, yo creo que es una reflexión interesante. La ayuda al desarrollo es imprescindible. Por eso nosotros defendemos que no solamente no se trata de aumentar el gasto militar, sino reducirlo para que el compromiso del 0,7 aumente al 1%, el 2% de la ayuda al desarrollo. Porque es ahí donde se crea la inseguridad. En los países empobrecidos, y por lo tanto es una cuestión fundamental. No he hablado de los periodos de oportunidad por la paz. Esto forma parte de una investigación que hice, que está publicada, pero para no extenderme más, porque si no ya... Sí, y yo creo que es una reflexión, no es porque la haya hecho yo o la haya construido yo, pero yo me detuve en aquellos periodos en donde entre guerras se producían acuerdos que permitían que no se produjera la guerra. Por ejemplo, antes de entre Francia y Estados Unidos, en el periodo antes de la Primera Guerra Mundial, se firmó un acuerdo para imposibilitar
el ejercicio de la guerra, es decir, que cualquier controversia se tenía que resolver por la vía diplomática. Después hay otra serie de acuerdos, por ejemplo el de que se firmó entre Churchill y Roosevelt, el acuerdo del Atlántico en plena Segunda Guerra Mundial, que establecía la necesidad de iniciar periodos de paz para dar garantía a que todos los estados pudieran tener instrumentos económicos que les resolviera el bienestar social, etcétera, como garantía para evitar las guerras, ¿no? Después el Acta de Helsinki o la Carta de París o los acuerdos de Oslo, cuando se firmaron entre Israel y Palestina para evitar efectivamente lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, son periodos de oportunidad que han existido y que hay que investigar sobre ellos para que lo que ha impedido la paz podamos trabajar sobre ello para que efectivamente la guerra no se produzca. ¿Más palabras? Sí, 10 minutitos tenemos, ¿vale? Venga. No sé, me ha sorprendido lo poco que nos hemos referido a los bloques militares. Quiero decir que, en fin, uno puede tener el presupuesto o el propósito a medio plazo de acabar con los ejércitos. Pero antes de acabar con los ejércitos, lo que es más peligroso para la paz en el mundo es la existencia de bloques militares. Nosotros estamos en la OTAN y cuando eso se produjo, lo que se decía es que había otro bloque enfrente y que por tanto la existencia de un bloque tenía que estar contrapesada por la existencia de otro. Ese bloque de enfrente ya no existe. Ese bloque de enfrente ya no existe. En este momento existe un país que es mucho más pequeño que la Unión Soviética y que tiene un presupuesto militar que es más bajo que de la suma de Gran Bretaña, Francia y Alemania, y la décima o la 11ª parte del de Estados Unidos. Por tanto, no solamente ese bloque existe, sino que parece que está empezando a asumir tareas tan alejadas del Atlántico Norte como el sur de China, vamos, como China Meridional o el mar de China Meridional. Y además lo dice. O sea, dice que la existencia de China, claro, es decir que si uno sale por aquí y pregunta a la gente, ¿tú te sientes amenazado por el incremento del poder económico o incluso militar de China? Pues uno se preguntará si el que le hace la pregunta está bien de la cabeza. Y sin embargo, eso aparece aparece ya en el documento de la OTAN de la cumbre que fue en España hace 2 años, me parece. Entonces, aparte de hablar de grandes principios, no habría que hablar bueno, nosotros no podemos disolver un bloque militar, pero sí que podemos estar fuera de él. Incluso nos van a echar. Con suerte nos echan. Es decir, Irlanda es miembro de la Unión Europea y no está en la OTAN. No, lo de fuera de la OTAN no tendríamos que empezar a volver a decirlo. Venga, Luis, cortito, ¿eh? Y así le dejamos que responda. Venga. Únicamente si pudierais ahondar en la relación de todos estos movimientos geoestratégicos y demás con la cuestión relacionada con los recursos, la escasez de recursos, la necesidad de nuevos recursos para las nuevas tecnologías y el negacionismo climático, si no está también relacionado con que no se necesitan normas de ningún tipo. ¿Ha sido corto? El tema tiene mucha tela, sí, a ver ahora qué hace. Bueno, vamos a ver, muy rápido. Solamente existe un bloque militar que es la OTAN en el mundo. Solamente hay un Estado en el mundo que tiene desplegada fuerza fuera de sus fronteras, como Estados Unidos, en 800 países. Y nosotros seguimos planteando OTAN no bases fuera. O sea, todo esto que he hablado yo de la teoría, etcétera, se concreta OTAN no bases fuera. O sea, nuestra alternativa es salirnos de la OTAN. No solamente salirnos, sino disolverla.
Porque toda la construcción de la OTAN del 49 se hizo sobre la base de frenar al Pacto de Varsovia, vamos, no a la Unión Soviética, porque no existía el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia nace años después como respuesta a la OTAN. Y entonces, cuando el Pacto de Varsovia se disuelve en 1990, se creó un gran problema en la OTAN, porque no sabían qué hacer con ello. Yo recuerdo, entonces yo era portavoz de Defensa en el Congreso de Diputados, tuvimos una reunión en el Ministerio de Defensa y los propios generales españoles nos decían que no sabían qué hacer, porque se habían quedado sin enemigo. Entonces nosotros le decíamos, pues es muy fácil, el Pacto de Varsovia se ha disuelto, la OTAN se disuelve y avanzamos hacia otro modelo de seguridad. Pero la OTAN inmediatamente empezó a darle vueltas a la cabeza, y el secretario general de entonces, Willy Claes, teorizó y escribió un artículo diciendo que el enemigo ahora no era un enemigo rojo, era un enemigo gris, y venía por el fundamentalismo islámico y venía por el sur. Amigos, y ahí ya se agarraron para decir, hay que continuar con la OTAN. Y efectivamente la OTAN tiene desplegada fuerza militar fuera de lo que es su misión, digamos, de proteger a los Estados miembros, ¿no? El frente China-China. China, afortunadamente para nosotros y nosotras, es una garantía en estos momentos, porque, primero, es un país que cumple escrupulosamente la Carta de Naciones Unidas, escrupulosamente, no Estados Unidos, sino la OTAN, y no tiene fuerza militar desplegada fuera de sus fronteras. Eso es una garantía. O sea, en estos momentos, para nuestro modelo de seguridad, es una garantía. La reunión que ha tenido en Shanghái, muy importante, de China, Rusia, en fin, cantidad de países, India, Pakistán, etcétera, ofrece este modelo de seguridad alternativa. Por lo tanto, nosotros estamos ahí muy atentos por la importancia que tiene, lógicamente, que haya estados poderosos que sigan esta senda, ¿no? Y tenemos dos realidades: la realidad económica de los BRICS, que desde luego supone para Estados Unidos un problema muy serio desde el punto de vista de la economía, y la reunión de Shanghái, que juntos pueden ayudar en la línea de esta seguridad compartida, del desarme, etcétera. Y finalmente, la emergencia climática es uno de los asuntos que más inseguridad crea en el mundo. Inseguridad y supervivencia. Y por lo tanto, dentro de lo que es el modelo nuestro alternativo, lo que queremos dar, precisamente, seguridad para evitar la emergencia climática. Eso significa inversión económica. Es decir, garantizar un cambio de modelo productivo que no sea contaminante. Eso significa dinero, eso significa darnos cuenta que los recursos del planeta no son ilimitados, y por lo tanto el consumo se tiene que atener a un consumo que no ponga en riesgo la propia supervivencia del planeta Tierra. Y entonces creemos que este problema es un problema de primer orden, que cualquier sistema de seguridad tiene que ponerlo igual al nivel del hambre, la pobreza, la desnutrición, la enfermedad, etcétera, ¿no? Y eso significa dinero. Y por lo tanto, todo lo que sea reducir el gasto de armamento va a redundar, lógicamente, en proyectos públicos que permitan un cambio de modelo productivo que impida la contaminación a nivel planetario. Una cosilla que, aprovechando que se me ha olvidado antes, pero no sé si sabéis que los F-35, o sea, bueno, cualquier armamento tiene software, ¿vale? Entonces, los F-35, si Estados Unidos no quiere, no vuelan. Quiero decir que comprar armamento a Estados Unidos, que puede desactivarlo cuando quiera, ¿vale? Pues no me parece algo demasiado inteligente, ¿vale? Si recordáis, hace unos años nos prohibieron vender a Venezuela con tecnología norteamericana, creo que era una fragata para patrullar, una patrullera, ¿vale? Quiero decir que eso tiene que ver también con que al final, en realidad, tú ni siquiera puedes defenderte, ¿no? Porque si te dan al botoncito que desactiva los aviones no vuelan, ¿vale? Ya no es como los aviones de antes, que los aviones de antes tenían su historia, ¿no? Y yo creo que eso también es un tema relevante, ¿no? Y luego, con respecto al tema
Claro, tampoco hemos planteado, ¿no?, que algunas de las guerras que se suceden tienen que ver con el calentamiento climático, con la oportunidad que el Ártico supone para el capital, porque claro, a nosotros nos preocupa que se derrita, pero ellos dicen, joder, si se derrite pueden pasar barcos por ahí, podemos explotar los recursos, están pensando en eso, o sea, podemos explotar recursos naturales, ¿no? Podemos... Y lo otro, pues bueno, ¿qué pasa? Que bueno, Países Bajos tienen un problema, otros tienen un problema, pero afecta a mucha población, ¿no? Y en ese sentido ellos están viendo eso como una oportunidad. Cuando Estados Unidos dice yo me anexiono a Canadá o yo voy a conquistar Groenlandia, tiene que ver también con que al final las tierras del hielo, cuando se derrita el hielo, tienen ellos oportunidad de explotar ahí grande cantidad de recursos, ¿no? China en ese sentido no tiene problema con las tierras raras, pero Estados Unidos sí. Entonces con Ucrania, o sea, además de echarle la bronca, le ha dicho, oye, tú me tienes que dar las tierras raras que tengas aquí en Ucrania, porque las tierras raras son fundamentales para la tecnología, porque sin tierras raras no hay tecnología. Bueno, yo creo que ahí hay otra historia que tiene que ver también con que la mayoría de los semiconductores se montan en la zona de Asia, ¿no? Y en ese sentido pues hemos visto, nos pasó con la pandemia ya, de que no éramos capaces ni de hacer mascarillas en España, ¿no? Pero en el resto del mundo tampoco, ¿no? Entonces, claro, hay un planteamiento de si lo económico es todo, en la parte de la globalización China se ha llevado el gato al agua, ¿no? Entonces ahora lo que plantea Estados Unidos es como con las normas que dijimos que había que jugar, estamos perdiendo, vamos a cambiar las normas para ganar nosotros. Entonces al final lo que hay que plantear es que en realidad las normas no eran para el comercio, ¿no? Y para el tema de lo que nos planteaban era mentira. En realidad lo que ellos estaban diciendo es yo quiero seguir siendo aquí el que manda, ¿no? Y eso es lo que sigue estando detrás. Y bueno, lo de la OTAN no bases fuera, yo creo que en una asamblea de Izquierda Unida no hace falta decirlo, ¿no? Porque es inherente. Sí, pero últimamente se oía poco. Vale. No, asumimos eso, entonces empezaremos ahí con el OTAN no bases fuera. Bueno, pues había una última palabra que quería decir algo. Andrés tiene que ser corto, sí, pero Andrés es nuestro militante más mayor de esta asamblea, 92 años. Bueno, yo creo que de todas maneras la paz tiene que terminar imponiéndose mediante la fuerza. No mediante las armas, pero sí mediante la fuerza. Si ellos nos respetan, si el imperialismo del rey Trump, como tú dices, se está achantando en algunas cosas, es debido al surgimiento de los BRICS y una serie de potencias que están surgiendo ahí y que están creciendo exponencialmente. Si se consiguió acabar con el apartheid en Sudáfrica, fue por las fuerzas que surgieron y que se solidarizaron. Los derechos cívicos en Estados Unidos en los años 60, idem. Y no digamos nada de Vietnam, que tuvieron que envolver las banderas en sacos y salir a uñas de caballo, porque había unas fuerzas ahí verdaderamente imparables que superaron al imperialismo. Tenemos que superar el imperialismo, y vamos a superar pues anexionando todas las fuerzas que están surgiendo alrededor del mundo. Ese es nuestro. Muy bien. Decir algo para cerrar. Totalmente de acuerdo con el compañero. Bueno, pues con estas palabras cerramos. Gracias por venir esta tarde y seguiremos abriendo estos espacios un poco de reflexión, un poco más calmada sobre cuál es la situación y cómo aportamos nuestra alternativa a esta tierra que falta nos hace. Así que seguimos. Muchas gracias.